Bueno, ¿qué tal? Vamos con esta penúltima sesión del año. Ya estamos acabando, ya estamos de alguna manera en esta recta final donde, tal y como os prometía, vamos a dar estas dos últimas clases un poco más de homenaje al cine. Todos los años cuando acabamos siempre nos centramos en una película que por H o por B, por activa, por pasiva o cualquier frase de estas manidas nos ayude a, digamos, a reconciliarnos después de un año intenso de cine de todos los viernes, observando cosas de una profundidad determinada o de una ligereza, sin embargo, en otros momentos. Un poco a veces cuestionables las decisiones de programación, etcétera. Bueno, hay de todo. Pues hoy vamos a entrar directamente en un terreno ya en el que es verdad que ya nos movemos, que es las últimas horas. Directamente vamos a ver hoy una peli que seguramente ya, en cuanto hayáis visto el título bueno, el título del vídeo. El título del vídeo es muy sugerente, el fin del cine, digamos, porque estamos en una época en la que ya os dije hace un par de meses que nos íbamos a acercar porque por generación es verdad que nos toca hablar también este año de esta época y nos vamos a centrar en un director que es uno de los grandes, digamos, olvidados cuando se habla de esta época, pero no por ello de los menos importantes. Quizá una de sus grandes películas sea uno de los manifiestos, de alguna manera, fundacionales de una nueva manera de hacer cine, que es la última película, que es del año 1971. Hablamos de Peter Bogdanovich, que digamos que es la quinta esencia de este concepto de director de cine que podemos incluso atraer desde todo lo que hemos visto y estudiado acerca de los críticos de la Nouvelle Vague renovados o de alguna manera reconvertidos en directores de cine. Y es verdad que Peter Bogdanovich, de todos ellos, de todos los que pueblan el nuevo Hollywood, y que acordaos que el nuevo Hollywood es ese periodo entre 1967 y 1980, por el cual los estudios, los productores pasan a tener un papel muy secundario en la historia del cine, en este caso en Estados Unidos, y empiezan a ser los directores los que empiecen a decidir cuáles son sus obras, por dónde van a ir, a qué actores quieren, cuál es el presupuesto, empiezan a manejar de alguna manera un poco más el, el presupuesto, empiezan a manejar un poco con más libertad todo lo que les afecta a la manera de plantear la película. Es aquí cuando ya los americanos empiezan, los norteamericanos en este caso, empiezan a hablar de alguna manera, empiezan a hacerse autores, ¿no? Digamos que en la época de los grandes estudios los directores simplemente eran realizadores, era la gente que ponía el ojo en la cámara y decidía qué planos poner. No por ello, evidentemente, podemos dejar pasar que autores como John Ford, Alfred Hitchcock, Michael Curtis, Howard Hawks, etcétera, sean Fritz Lang, no sean autores, pero simplemente distinguir que en esta época son los directores los que tienen la libertad de decidir casi todos los aspectos que conforman todo el espectro, en este caso, creativo de sus películas. Por eso hay obras bastante más libres que en décadas anteriores y menos sujetas a los designios de los grandes estudios. Y rastreamos en esta época, evidentemente nos encontramos con nombres. Hace un par de años o tres vimos All That Jazz, por ejemplo, que es una película que hubiera sido inviable, imposible de realizar 3 décadas antes, por ejemplo, o Tiburón de Steven Spielberg, o toda esta, de alguna manera, profundización en la ciencia ficción que sí que estaba denostada, digamos, a unos presupuestos inferiores, a una manera de rodar bastante más hermética y mucho más fría. Y de alguna manera, perdón, con THX 1138 y con Star Wars, con la Guerra de las Galaxias, digamos que George Lucas también se acerca a esta manera perdón, de reinterpretar la ciencia ficción. Homenajes a Hitchcock, a los autores anteriores, por ejemplo, de Brian De Palma, o directamente una cinematografía mucho más personal que lo que hacía era bucear en cuestiones del pasado, adoptándolas y adaptándolas, en este caso, a lo que se llevaba en los años 70, que es el caso de Peter Bogdanovich. Madre mía. Decimos el tema, bueno, nombramos el tema de la Nouvelle Vague, todos estos críticos, Rivet, Truffaut, Godard, Chabrol, Romer, que de alguna manera labraron sus carreras primero como cronistas, como críticos en Cahiers du Cinema, una revista que Peter Bogdanovich admiraba
admiraba con mucha pasión. Y de alguna manera él también empezó escribiendo críticas de cine. De hecho, empezó siendo actor, o sea, junto al Actor Studio con Stella Adler, pero pronto dejó la profesión de actor. Es verdad que durante sus primeras películas él sí que aparece como un personaje dentro de ellas y de alguna manera tiene una trayectoria bastante paralela a la que podría tener, por ejemplo, François Truffaut. Un cinéfilo de los de toda la vida, ¿no? De verse 400, 500 películas al año. Y de alguna manera, Bogdanovich empezó escribiendo en la revista Esquire en los años 60 y de alguna manera empezó a asistir también pues, a lo típico que ya terminas asistiendo si eres crítico de cine, a reuniones pues, de los premios, coincides con personalidades de la industria y en una de ellas coincide con Roger Corman. Roger Corman, que era el rey, digamos, del terror. Bueno, del rey del terror. La más conocida quizás sea la tienda de los horrores, por ejemplo. Y digamos que es un tipo de cine que venía de la Hammer, venía de toda esta que ahora lo vemos y es todo de cartón piedra, pero en aquella época era muy, muy interesante de ver, sobre todo porque no se hacían películas de terror desde las que protagonizaban pues Claude Rains en El Hombre Invisible, Bela Lugosi con Drácula o el propio Boris Karloff con Frankenstein. Entonces, de escribir en Esquire, el propio Roger Corman fue el que le insistió que debía, digamos, de alguna manera, tenía mucho conocimiento. Es este caso de críticos de cine que se han convertido luego en directores de cine. Hay dos muy conocidos, Billy Wilder es uno de ellos, Fernando Trueba es el otro. Y digamos que de tanto escribir y de tanto analizar las películas y de tanto verlas, acabas tú sin ninguna formación en cine, sabiendo más o menos o teniendo el talento este oculto para saber cómo hacer una película y de alguna manera cómo situarla o cómo homenajear, que es una cosa que se hace mucho desde el punto de vista de la gente que no estudia cine, no estudia los recursos del cine, sino que los observa y los analiza, de caer en recursos como la imitación o incluso el plagio o en ocasiones el homenaje, que es la palabra así como más trivial para hablar de que una escena se parece a otra y no queremos decir que sea un plagio, es un homenaje. Entonces, de alguna manera, es importante que sepamos cómo entra Peter Bogdanovich en el cine y es a través de no solamente de las entrevistas que luego le hará a autores como John Ford, de la cual vimos un fragmento y si queréis lo volvemos a ver en clase en la entrevista que le hizo a John Ford, que es mítica y maravillosa, sobre todo porque John Ford tenía pinta de ser un tío bastante arisco, por no utilizar otra palabra, y reivindicó a Howard Hawks, que en aquella época, en finales de los 60, estaba completamente denostado por el cine. Algo así como el caso Nicholas Ray, por ejemplo, que también acabó durmiendo en un banco antes de que lo volvieran a redescubrir, un banco en Nueva York, antes de que volviera a caer otra vez en el alcohol y que Wim Wenders le dedicara un documental y lo invitara a participar en El Amigo Americano, aquella película de Wenders del 77, si no recuerdo mal. Y de alguna manera volvió también a situar en el mapa antiguos directores como sí que lo hicieron los franceses, los críticos franceses, con también autores como por ejemplo Hitchcock. Hizo muchas entrevistas en vídeo grabadas que ahora están, pues se pueden consultar, a Orson Welles, a Howard Hawks, a John Ford. Y de alguna manera también trabó amistad con otro de los directores míticos de la época, Mike Nichols. Es el director de Quién teme a Virginia Woolf. Y digamos que el graduado, una de las voces más autorizadas, en este caso, de la segunda mitad de los años 60 y primeros 70, porque digamos que son estos autores procedentes del teatro que de alguna manera dieron un vuelco, digamos, a la realización y a la puesta en escena en el cine. Roger Corman convence a Bogdanovich para que se dedique a la dirección y la primera película que rueda es una cosa muy estrambótica y malísima que se llama Viaje al planeta de las mujeres prehistóricas. Esto es serie B, producida por Roger Corman. Es una película que si la vemos ahora, evidentemente, es una película que ha envejecido fatal. De hecho, yo creo que en el mismo año en que se estrenó ya había envejecido fatal. Y, y digamos que la sinopsis os la voy a leer porque me parece fantástica. Es una película que no sé si se puede encontrar en algún sitio. Bueno, aquí pone que está en Amazon. Uf, no sé si animaros a verlas. Es muy corta, son 70 minutos, pero no nos va a valer para lo que queremos hacer. Pero bueno, la sinopsis es unos astronautas que aterrizan en Venus en busca de una expedición perdida. Se encuentran con un clan de mujeres que parecen salidas de la edad de piedra. Fantástico. Bueno, nos vamos a quedar, por tanto,
en la primera película que hace seria Peter Bogdanovich. Hemos visto ya alguna película de Bogdanovich, recuerdo, creo que no sé si la última de hace 4 años, una comedia con la que yo creo que casi todos os partisteis la caja y quizás no hemos llegado a cotas de desternille más comparables con lo que vivimos aquella tarde con Qué ruina de función. Acordaos de la película de Michael Caine, Christopher Reeve, en la que todo lo que podía salir mal a la hora de ensayar una obra de teatro salía mal, efectivamente, y es una comedia a la que siempre hay que volver. Intentó hacer una especie de secuela con lío en Broadway, pero le salió mal. Entonces digamos que nos vamos a quedar con este primer Bogdanovich, porque tiene películas que son fantásticas en su primera época. Está la última película, Que me pasa doctor, en 1972, con Ryan O'Neal y Barbra Streisand. Y, por ejemplo, también Luna de papel, que a mí es una película que me vuelve loco, con Ryan O'Neal otra vez y su hija, Tatum O'Neal. Y bueno, de nuevo, pues bueno, intentó hacer de alguna manera películas que de alguna forma fueran homenajes también a diversos géneros del pasado, pero ya una cosa bastante más trivial y no llegaba quizás a todos los registros que sí que obtuvo en su primera época. Hoy nos vamos a fijar en 1968. Os he dicho que el nuevo Hollywood era del 67. De hecho, se considera que la primera película del movimiento es Bonnie and Clyde, de Arthur Penn, producida por Warren Beatty íntegramente, y digamos que habíamos hablado de que ya había actores que se habían metido a productores, el caso de Burt Lancaster o Kirk Douglas, en décadas anteriores. Pero en este caso ya digamos que aunque le tuvieron que vender las películas a los grandes estudios para que las distribuyeran, aquí ya había una sensación de libertad creativa que en otros años, en otras décadas, no parecía existir con tanta, digamos, fluidez. Vamos a fijarnos hoy en Targets, en una película que aquí se tradujo, hablamos de títulos a veces, de lo mal que se traducen, Targets, objetivos, que aquí se tradujo como El héroe anda suelto. La verdad, o sea, me encantaría que pudiéramos olvidar el título castellano porque es una chorrada y no vale absolutamente para nada. Y de alguna manera entramos en esta película porque es una peli que es un thriller más o menos, no sé si de terror, yo creo que no es de terror, pero sí es una película de suspense, que a su vez es una película de cine dentro del cine, es una película de metacine, protagonizada por Boris Karloff, haciendo de una antigua estrella de las películas de terror. Todo esto que nos vaya sonando porque Bogdanovich no deja nada a la imaginación. Y de alguna manera es una película que nos sirve para hablar de la ruptura total de lo que se vivió en esa época con los jóvenes que empezaban a demandar otro tipo de cine frente al que se hacía por parte de los grandes estudios. Acordado de esas películas épicas del Cleopatra, de la historia más grande jamás contada, de Lawrence de Arabia, de todas estas cosas que al final los jóvenes de la época, pues una peli de 4 horas, no aguantaban con tanta presteza, sino que ya demandaban algo mucho de consumo, mucho más rápido, y películas que tuvieran una historia bastante más determinada, que no algo que fuera, pues acordados de Lawrence de Arabia, que a mí me encanta, pero es una película que tiene muchísimas idas de olla, no, bueno, sí, objetivamente, voy a intentar hablar lo más objetivamente posible. Muchas vías de escape bonitas y preciosistas, ya la gente demandaba otro tipo de cosas, la televisión ya había llegado a los hogares, ya se quedaba, ya era competencia directa. Acordaos del Diablo sobre ruedas de Spielberg, que es del 75, si no recuerdo mal, o quizás un par de años antes. Y en este sentido, si os acordáis del Diablo sobre ruedas, que además la vimos hace muchos años en Espíritu Santo, es más o menos es el mismo estilo que Targets. Sin embargo, aquí, aunque podremos decir que la forma es prácticamente igual, el camión viejo que persigue al coche nuevo que está conducido por un hombre que lo único que quiere es llegar de un punto A a un punto B, aquí es exactamente la misma historia, lo que pasa que para mí un pelín mejor contada desde el punto de vista del relevo generacional. Y además la película es muy bestia desde el punto de vista también de que no es nada sutil. Hay escenas muy impactantes en todo lo que os estoy contando, y yo creo que si encontramos el punto en el que Bogdanovich rueda esta película para contar el cambio de paradigma en el cine, nos vamos a encontrar con una película fantástica. En cualquier caso, el viernes que viene yo os dejo esto arriba. Os dejo, ya no se puede ir más arriba. Ya solo os queda ver la película
con esta óptica. Es una película sobre... Es que tampoco quiero destrozar mucho porque cualquier cosa que os diga a lo mejor os va a condicionar. Y con lo que ya tenéis, toda la información que tenéis, ya tenéis bastante. Entonces, es una película sobre dos generaciones, sobre dos maneras de ver las cosas y de cómo en cierto momento colisionan. Fijaos en las escenas que hay, fijaos en los lugares donde tienen lugar esos encontronazos, fijaos en lo que se utiliza para... Es que estoy intentando encontrar sinónimos. Debería escribirme guiones para esto. Fijaos en las armas que se utilizan pues, para esos choques generacionales e id más allá. Intentad leer entre líneas. Id al subtexto. No es una película sobre un actor que estrena una película que antiguamente fue una vieja, o sea, es una vieja gloria y tal. Sí, pero todo tiene un sentido. Y lo vais a ver en la peli. Si encontramos estas claves, maravilloso. Si no, pues el viernes que viene las vemos. Y ya está. Ya no voy a decir nada más porque si no se me va la lengua y acabamos hablando de la película y os acabo contando lo que pasa y eso no puede ser. Conclusión. Que la veáis, que mola mucho, a mí me encanta esta peli, me encanta Bogdanovich. Acordaos si queréis, no sé si está que ruina de función en Filmin, lo voy a mirar y ya de paso os lo informo. Creo que no, porque si no, no está en ningún sitio. Y aprovechad, si acaso si la veis, la encontráis, la tenéis en DVD, que seguro que la comprasteis después de salir aquel día de clase, pues aprovechad para verla porque es maravillosa. Y si no, Luna de Papel o la última película, que igualmente son pelis, o ¿Qué me pasa, doctor?, que son pelis maravillosas de una época. Acordaos de, si veis sobre todo ¿Qué me pasa, doctor?, acordaos de las Screwball de Cary Grant y Katharine Hepburn, de Historias de Filadelfia, de aquella de Katharine Hepburn y Cary Grant, que no me acuerdo del nombre ahora, La fiela de mi niña. Madre mía, te otras cosas en la cabeza. Y de alguna manera echad ese vistazo y situaros, digamos, en la persona que es, la persona que es Peter Bogdanovich con respecto al cine que realiza y al cine que ha venido haciendo hasta, digamos, 1992. Ya está. Hasta aquí nuestro vídeo. La semana que viene ya vemos la última, ya os mando el vídeo de la última película que será una celebración del cine y la apoteosis total de la historia del cine. Así que nada, espero que os guste, Targets, y nos vemos el viernes que viene.